emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este su programa Nada es Imposible. El día de hoy vamos a retomar un tema que tuvimos hace 8 días y es los ataques de Satanás parte 2. Y para hablar de esto tenemos a nuestro padre, al padre Luis Eduardo Guzmán, que viene de la diócesis de Soacha. Padre, muy buenas noches. Para ti muy buenas noches, ¿cómo estás? Para todos los televidentes a esta hora de la noche, deseo que el amor de Cristo descienda sobre vuestros corazones y les acompañe siempre. Bueno, padre, pongamos un poquito en contexto a las personas que de pronto hace 8 días no vieron el programa y quieren saber cómo son estos ataques del enemigo. Bueno, verás, mira, a veces nosotros pensamos que todos los ataques del demonio son extraordinarios. Es decir, cuando pensamos en ataques del demonio, lo primero que se nos viene de pronto es un exorcismo o una cosa así, ¿verdad? Cosas, películas extravagantes y situaciones salidas de los cabellos. Pero verán, decíamos hace 8 días que los ataques del enemigo son mucho menos perceptibles, mucho más, digamos, en este sentido, mucho más ordinarios. Hay unos ataques que son naturales o connaturales al enemigo, es decir, como rasgos o elementos que acompañan de manera natural cada ataque del enemigo. Entonces, hace 8 días empezamos diciendo que a través del discernimiento podemos pensar en 3 maneras en cómo el demonio ataca ordinariamente, es decir, de manera natural a la persona. Y decíamos, el primero es a través de nosotros mismos. Y hacíamos aquí una diferencia entre lo que significa la tentación y el pecado en sí mismo. Y tenemos que recordar que la tentación no es un pecado, ¿verdad? El mismo Jesús fue tentado cuando fue conducido por el Espíritu al desierto, dice la palabra. Y el pecado es una opción personal, ¿sí? Es mi opción, es mi decisión. Pero la gente piensa también que frente al pecado, este pecado solamente me afecta a mí, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada como cuando ustedes y yo cometemos un pecado, generalmente lo hacemos a la escondida. Y pareciese que este pecado no afecta a nivel social, pero el pecado por naturaleza también tiene un contenido social, es decir, hay un entremés social allí. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, ¿verdad? Yo no tengo que olvidarme que yo hago parte de algo que se llama iglesia, ¿verdad? Y cuando yo peco, cuando me cometo un pecado yo mismo, no me afecto yo solamente, afecto a toda la iglesia. Y ponemos un ejemplo sencillo. Cuando a ti te duele una muela, por ejemplo, no solamente te duele la muela, ¿sí? O sea, te indispone. Te duele la cabeza, te duelen los pies, no te quedas tranquilo, no te acuestas y no puedes conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, esto es importante. El pecado es personal, pero también es eminentemente social, porque afecta la vida de la iglesia, como un dolor de muelas que afecta a todo el cuerpo. La manera más natural es a través de las tentaciones. Y decíamos que el enemigo nos conoce y sabe quiénes somos, ¿sí? Digamos que a él le es permitido muchas cosas y otras no. Una las permite Dios por el crecimiento personal nuestro y por eso por supuesto está allí. Pero otras, por supuesto también son plena disposición del enemigo y nosotros las permitimos, ¿sí? Entonces una cosa es la tentación, Satanás ataca a través de la tentación de manera natural. Y decíamos cómo la tentación, si ustedes y yo queremos definir cuál es nuestra tentación, tenemos que definir de manera especial cuál es nuestra debilidad. Porque cuando sabemos cuál es nuestra debilidad, conocemos también cuál es nuestra tentación. Allí Satanás ataca de manera privilegiada y de singular manera. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pareciera que fuera esto muy sencillo, pero esto es un ataque bárbaro del enemigo.
Así es, padre, definitivamente. El enemigo conoce tan bien a la persona y sabe cuál es su debilidad, sabe por dónde le afecta. Por decir, una persona que está tratando de dejar el trago, sabe y le manda el amigo que lo va a invitar a tomar una cerveza, y una cerveza desencadena en que van en 2 y que van en 3, y ahí se quedan. Y claro que sí afecta a la familia. Porque una persona que sabe que tiene los problemas de licor y que se va y se deja tentar por el amigo y sigue en esto, pues va a llegar a su casa obviamente en unas condiciones no aceptables, donde va a empezar a tener problemas con su familia. ¿Y qué es más importante? ¿Qué es más importante? Realmente lo que estaba haciendo es, aparte que pienso que a veces son cosas que la gente no va a ganar nada con eso, padre. De pronto sí, un momento, supuestamente pasan por una euforia y están más contentos, se sienten más felices, pero ¿qué pasa después? Digamos que es una gastadera de dinero ineficiente, que no les sirve para nada, y aparte de eso están tratando y están perdiendo a su familia, que eso es lo peor de todo eso. Y empieza con eso, con una pequeña tentación. Mira, quiero decirles algo a los televidentes y a ti, y es que el enemigo es muy mañoso, él sabe cómo actuar. Y quiero que pienses en esto. Cuando tú y yo estamos a punto de cometer un pecado a través de la tentación, el enemigo te impulsa y te dice, mira, ¿sabes qué? Fresco, todo va a estar muy bien, no hay lío, relájate, eso hace parte de tu vida, es natural, date una canita al aire, estará muy bien, no te preocupes, ¿verdad? Te impulsa. Él impulsa además y lo vuelve a uno fuerte, entre comillas, ¿sí? Pero luego de que tú cometes el pecado y has caminado seguramente en Dios, te convierte en la cucaracha más grande y te por debajea, ¿verdad? Y te pone una compunción en el corazón que te hace trizas, te vuelve miserable y te hace triste. Usted, no que tanto confiaba en Dios, ¿verdad? Usted que tanto amaba a Dios, usted y cayó, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber muy bien, porque ustedes y yo pensamos en el disfrute, entre comillas, del pecado, ¿sí? Porque claro, Satanás aparece siempre apetitoso, ¿sí? Si Satanás apareciera en nuestra vida como algo no apetitoso, yo estoy seguro que no pecaríamos, ¿verdad? Pero no es así la historia. Pero por supuesto luego el dolor y la huella del pecado, esto cambia un poco las cosas y lo hace muchísimo más perceptible. Lo peor no es esto además. Lo peor es que sabiendo la situación de esto, nosotros volvemos y caemos en la trampa. Una y otra vez. Por eso hay tantísimas personas que cuando llegan al confesionario lo primero que dicen es, Padre, mira, yo lo he intentado, ¿sí? Dios sabe que lo he intentado, pero caigo una y otra vez, me levanto, digo, no voy a volver a pecar, voy a ser fuerte, y aquí estoy otra vez porque ya no he podido, ¿verdad? Y obviamos algo que es importante, no luchamos con nuestras fuerzas. Si tú luchas con tus fuerzas frente al enemigo, lo más posible es que tú vas a ser vencido y vamos a caer indudablemente. Verán, cuando el Señor fue tentado en el desierto, ocurrió algo preciosísimo. Jesús increpó a Satanás con su palabra, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre. Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Tenemos que luchar con la fuerza de Dios. Sin Él, esto es imposible. Pero esta es apenas la primera manera en cómo el enemigo ataca. Me parece que valió la pena volver a hablar sobre esto, porque si esto no es perceptible, por supuesto lo demás tampoco lo será. Claro. Y entonces el enemigo hará de nosotros una fiesta, ¿verdad? Pero esa es la primera manera. Verán, la segunda manera en cómo Satanás ataca. Tiene una especial atracción Satanás por las familias. Entonces, la segunda manera, él no se queda contento, y tú lo decías ahora hace un instante, cuando cometemos un pecado no nos afecta a nosotros mismos, también por supuesto a nuestra familia, en muchos de los casos. Satanás tiene una predilección especial por las familias porque no le conviene que una familia sea santa, no le conviene un matrimonio santo. Yo no sé si tú has escuchado aquella
aquella frase irónica que muchas personas dicen cuando están viviendo en unión libre y están a punto de casarse. Padre, mire, nosotros llevamos 20 años viviendo en unión libre, pero no nos hemos casado porque segurito nos casamos y nos separamos. Pues claro que no es que sea así siempre, por supuesto, pero Satanás que va a molestar a una familia, ¿verdad?, que ya lo tiene seguramente desde hace mucho tiempo, no, pero lo tiene cómoda, ¿verdad? Pero si tú te casas, al enemigo no conviene que seas tú santo o santa, o que tu hijo o tu hija se esfuerce por la santidad. Entonces va a tratar de instigar y de obligar y atacar a mamá y atacar a papá y violentar al hijo o a la hija y poner un sinnúmero de cosas que seguramente afectarán sin lugar a dudas la familia. Y recordarán ustedes que cuando Satanás toca al menos a un miembro de la familia, esto es perceptible a toda la familia. ¿Por qué? Porque sucede lo que es la muela, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando la muela duele, duele todo el cuerpo. Cuando le pasa algo a mi hijo o a mi hija, un buen papá o una buena mamá sufre, ¿cierto? Cuando le pasa algo al esposo y la esposa lo ama, la esposa y los hijos sufren. Cuando a la esposa le pasa algo, ¿verdad?, por pequeño que esto sea, y el esposo la ama y los hijos la aman, sufren también. Así es, padre, ¿verdad que sí vemos ahora el ataque realmente de Satanás a la familia? Y es llegando también mucho a los jóvenes. Está llegando por internet, está llegando por todas las formas por donde los jóvenes pueden llegar a comunicarse, por la tecnología. Desafortunadamente la tecnología sirve para muchas cosas, de verdad que a veces nos acerca mucho a las personas que están lejos, pero nos distancia mucho de las personas que están cerca, y eso pasa. Es muy triste ver ahora unas familias que van a ir dicen, vamos a ir a comer al centro comercial, y van y comen efectivamente al centro comercial, pero realmente no están compartiendo, está todo el mundo con su celular, mira, dice, Dios mío, ¿qué pasó con esas bonitas tradiciones antiguas donde se reunían todos a la mesa, donde estaba el papá, donde estaban los abuelos, los hermanos, los primos? Qué bonito eso, que realmente volviéramos a eso, Padre, porque vemos que realmente por ahí el enemigo supo meterse. Hay un meme muy interesante que me enviaron hace algunos días, creo que hoy mismo me lo enviaron en la mañana, un sacerdote amigo, y el meme era un niño, era un muchacho, como en una cama de estas, donde, no sé si ustedes conocían en el tiempo de la Inquisición, que lo amarraban a uno de pies y manos, y había una tortura de manera especial, que estiraba de manera especial cada parte del cuerpo, y entonces en una esquina estaba, por ejemplo, el símbolo del Facebook, y en otra esquina estaba el símbolo del Twitter, ¿verdad? Y en otra esquina estaba el símbolo del chat del WhatsApp. Del WhatsApp, ¿verdad? Y en otra esquina, bueno, no recuerdo qué otro, pero eran símbolos allí. Y nosotros estamos ligados a esto y no nos escapamos de esta realidad. Hay de hecho restaurantes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay restaurantes donde efectivamente antes de sentarse a la mesa traen un cajoncito. Y en el cajoncito las personas, los comensales, deben poner su celular y los celulares se los llevan. La tecnología es un medio impresionante de crecimiento del ser humano. Y esto hace parte también de nuestro proceso evolutivo, ¿por qué no? ¿Verdad? La inteligencia humana es abismal, pero lastimosamente esa misma inteligencia, perdón, voy a decir algo que, discúlpenme, pero a veces también esta inteligencia nos embrutece. Y no nos embrutece en el cuerpo, nos embrutece en el alma, que es peor. Sí, totalmente, de verdad que sí. Vemos con preocupación lo que está pasando, de verdad que vemos muchos jóvenes, no de verdad con su familia, pero que realmente no están con ellos. Vemos muchas familias que están muy desbaratadas. Pensamos también a veces que es un poquito, padre, no sé, si es como más paciencia, como más ganas de pelear por la pareja. A veces peleamos por algunas tonterías que son detalles que es normal, porque toda pareja pelea y tiene inconvenientes, porque convivir no es fácil, es bien difícil. Pero ahí está la clave de saber llevar las cosas, padre. Y a veces por una simple pelea decimos, no, ya, separémonos y ya no nos importa nada más, y vemos que es la única solución, pero podemos ver por medio de nuestras abuelas, por medio de nuestras mamás, que eran matrimonios que perseveraban, que eran matrimonios que no fallaban a la primera pelea, ahí seguían peleando, que el marido
porque no son perfectos, son seres humanos, de pronto les había hecho una infidelidad, pero ellas seguían ahí, batallando por su esposo, porque de eso se trata. No se trata que vamos a decir que es que entonces la infidelidad está bien. No se trata de eso. Se trata de estar ahí y de estar siempre en las buenas y en las malas, porque de eso se trata, de la unión de esas dos personas, porque es un sacramento y es un sacramento que es muy sagrado, ¿no? El Papa Francisco lo decía, ¿verdad? Quien se une en santo matrimonio, bueno, depende no de sus propias fuerzas, sino de Dios, por un lado. Y segundo, hemos de recordar, y lo decía el Sumo Pontífice de manera preciosísima, que antes de existir, por supuesto, este vínculo sacramental, no se nos puede olvidar que somos personas y que hay diferencias, ¿verdad? Y que frente a esas diferencias, muy seguramente entremos en rivalidad frente a algunas, ¿verdad? Y parece de pronto que a mamá no le parezca, o al esposo o a la esposa no le parezca esto o aquello, pero verán, cuando el sacramento del matrimonio de manera especial, cuando una pareja quiere hacer las cosas bien y quiere vivir su estado matrimonial delante de Dios, pone todas estas diferencias. Y quiero que recuerden aquí algo los esposos de manera preciosa. Recuerden, ustedes no son dos, son uno solo, ¿verdad? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice la palabra en el Génesis, y formarán una sola carne. Son uno solo. Yo encuentro de manera continua parejas en los matrimonios en donde hay tanta diferencia, y en donde el esposo va por un lado, y en donde la esposa va por el otro, y en donde los hijos van por el otro, y los hijos disciernen muy bien esto, ¿sí? Tanto es así que de pronto un hijo que sabe muy bien de esto alcanza también un tanto a manipular esta situación. Bueno, frente a estas cosas yo le pido permiso a mi papá, porque mi papá me deja. Si le digo a mi mamá no me deja. Frente a estas otras cosas yo le he pedido permiso a mi mamá, porque mi papá no me deja. ¿Y cuándo se ponen de acuerdo papá y mamá? O de pronto el papá le da un castigo al hijo y el hijo le dice a mamá, vea, mi papá me castigó, pero su papá como es de malo, ¿por qué lo castiga, verdad? Yo le levanto el castigo. Guay, hacen lo peor, pues uno no solo, ¿verdad? Y el hijo sabe esto. Y frente a eso, pues por supuesto también el hijo se encarga de manipular. No podemos satanizar todo, pero también hay manipulación allí, ¿no? Sí, claro, definitivamente los jóvenes saben cómo es el asunto con papito y con mamita, pero sí lo importante es eso, saber que son uno solo, que si el uno dice no, el otro tiene que apoyarlo, porque eso se trata, de hablar, de ser familia, de estar con sus hijos, de compartir, de dar la bendición, de estar con ellos, de darles abrazos. Son gratis, son totalmente gratis los abrazos. Y ustedes no se imaginan toda la terapia que se puede recibir por medio de un abrazo, padre. De verdad que sí, y a veces falta mucho eso también, ¿no? De que está la familia, pero entonces está el papá viendo su noticiero, y entonces hay 5 televisores en la casa, pero entonces todos cada uno en su televisor viendo totalmente cosas diferentes y no están compartiendo. Están todos en la casa, pero también están totalmente desconectados. De verdad que es como una invitación a que podemos cambiar las cosas, todo siempre se puede cambiar para mejorar. Entonces esto es una cosa que sí deberíamos cambiar. A veces sí deberíamos decir, no, solamente un televisor, y que ahí se reúna toda la familia. Esto hace parte del enemigo, tenemos que decirlo sin lugar a dudas, porque cuando existe ese tipo de diferencias y de situaciones que lo que hacen es disgregar y no unir, al enemigo le conviene disgregar, le conviene separar, le conviene destruir, no unir. Por eso hace lo que hace, ¿verdad? Pero, y esta es la segunda manera en cómo seguramente también, por supuesto, el enemigo trabaja. Recordemos entonces, una a través de mí mismo, a través de la tentación, cuando tú y yo cometemos un pecado, este pecado que es personal, pero también es social. Luego a través de la familia, ¿verdad? Como atacando de manera especial este vínculo sacramental y dejándonos por el olvido que somos un solo cuerpo, incluyendo los hijos, ¿verdad? Y hay otra manera que yo me quiero también centrar de manera especial en esta, porque aquí tengo que hablar a los hombres y las mujeres de fe. No todos son hombres ni mujeres de fe en la Iglesia Católica, lastimosamente,
¿sí? Verán, yo me pongo a pensar en tantos grupos parroquiales que mis hermanos sacerdotes, incluyéndome por supuesto, tenemos en las parroquias, ¿verdad? A Satanás, al enemigo, le encanta sobremanera atacar a través de los grupos parroquiales. Tercera manera, continuamos y recibimos una llamada. Tenemos una llamada, padre, y es Gloria desde Bogotá. Gloria, muy buenas noches. Gloria. Buenas noches. Hola Gloria, ¿cómo está? Muy buenas noches, Lo la más de escuchamos. bien, gracias por este programa tan hermoso que cada día nos alimenta más. Ustedes son personas maravillosas que Dios ha colocado en este canal para que uno pueda aprender a orar y a vivir en paz. Buenas noches, padre. Hola, Gloria. Yo la verdad me quiero salir del tema porque desafortunadamente en mi familia sí el demonio nos está invadiendo, pues especialmente a mi sobrino que está en las drogas. Y pues nosotras no vivimos con él, pero la mamá de él sí vive y está llevando una cruz que yo le digo que se la ofrezca a nuestro Señor, así como Él dio la vida por nosotros y sufrió tanto por nuestros pecados. Pero desafortunadamente este muchacho que ya tiene 34 años y lleva 21 años en las drogas, ahorita le está empezando a robar y todo. Yo quiero pedirle al Padre, por favor, un consejo. Yo soy la segunda hermana de ella, de arriba para abajo. Mi hermana es la Cuba. Pero yo quiero que por favor me digan qué debo hacer para ayudar a mi hermana, porque pues ella es una mujer bipolar que está sufriendo demasiado, entra mucho en crisis cuando desafortunadamente todos los días está llegando así, ya se lleva las cosas, ya está sacando la ropa de él, ya prácticamente él era un hombre demasiado pulcro y todo, pero ya como que se baña cada 2 días, ya la cama no la atiende, tiene un techo, una casa que dejó mi mamita para nosotros, pero nosotras las 3 mayores nos fuimos de la casa precisamente por ese problema, porque es muy difícil vivir con él. Yo lo amo, él es mi sobrino, y yo también tengo mis hijos y yo amo a mis hijos y a mis nietos, y la verdad, Padre, yo lo único que hago es orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de su alma, porque desafortunadamente nos tocó a nosotros esa cruz y nos toca saberla soportar. Yo quiero un consejo, Dios los bendiga, muchas gracias. Amén, Gloria. Gloria, mira, tú lo has dicho al inicio, ¿verdad? Es importante poner en las manos del Señor a este hijo. No desfallezcan en la oración, y dile a la mamá que no desfallezca en la oración. Pero yo quiero también decirles algo, no nos podemos quedar a veces, esto es importante, la oración es importante, pero hay una frase en latín preciosa: ora et labora, ora, pero también trabaja. Es decir, ok, hay mucho por hacer allí, ¿verdad? De repente hay cosas por fortalecer en el vínculo emocional de mamá con el hijo. Entonces hay que empezar a fortalecer y a trabajar, porque no podemos permitirnos, por una situación particular o errónea en la educación de este hijo, desconozco la educación que le dieron, ¿verdad? Pero si hay una falencia o alguna situación de drogadicción, lo más seguro es que, por supuesto, en algún momento de la vida de este hombre sufrió de algún tipo de descuido. Entonces, hay que empezar a superar esta situación, ¿verdad? Y decirte, Gloria, también que, por supuesto, la solución la da también Él, ¿verdad? Si Él no quiere, bueno, obviamente Dios puede hacer lo imposible, claro, y por eso la importancia y la persistencia de la oración. Pero el pecado nace de mi propia voluntad, de libre albedrío. Si él no tiene necesidad de conversión, si piensa que todo está bien, carambas, es delicado. Ustedes tienen que empezar a abrir los ojos y tienen que ayudarlo a recapacitar y hacerle saber y ayudarlo a discernir para que la cosa cambie. Así es, Gloria. Yo de verdad que le mando un abrazo muy grande y de verdad que le digo que persevere. Yo conozco un testimonio de una persona que estaba muy perdida en las drogas y por un familiar que luchó y luchó hasta el final por él,
Gracias a Dios es una persona hoy que tiene una familia hermosa, que es una persona que lleva un testimonio muy lindo y una persona que vio que Dios estaba con él. Entonces no desfallezcan, nunca desfallezcan, Dios está con ustedes y Dios va a ver que las va a sacar adelante con ese chico, porque ustedes no pueden, así lleve 20 años, no pueden perder la esperanza, tienen que seguir orando y verán que Dios va a darles una solución. Bueno, tenemos otra llamada y es Alberto desde Bogotá. Alberto, muy buenas noches. Bendecida llamada, muy buenas noches. Don Alberto, ¿cómo Bendecido está? llamado, padre, muy buenas noches. Y Alberto, ¿qué tal? llamado a usted y amigos, muy buenas noches. Amores divinos, pensamos que para erradicar definitivamente el mal lo tenemos que hacer por medio del amor, el perdón y la reconciliación, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos el templo de Dios y Dios es amor, entonces lo que debe estar fundamentado en nuestra mente es el amor a Dios plenamente y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso podemos leer la segunda de Juan, donde está completica la familia de Dios y nos muestra que el amor es lo fundamental. Si no nos amamos nunca podemos cumplir los demás mandamientos. La clave es el amor. Muy amables, feliz noche y que sigamos con el voz a voz para que estos canales de la iglesia sigan avanzando y podamos evangelizar desde Colombia el mundo entero. Amén. 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 Amor, perdón y reconciliación. Esto es vital, esto es importante, ¿verdad? El enemigo odia cualquiera de estas tres cosas, sin lugar a dudas. Y un corazón que trabaja por el amor, en reconciliación, por supuesto, tratando de hacer las cosas bien. Por supuesto, aunque el enemigo lo instigue, se cansará. Así es, padre. Tenemos otra llamada y es Harold desde Bogotá. Harold, muy buenas noches. Harold. Hola, Harold, buenas noches. Buenas noches, don Alexandra. Muy amable, gracias. Padre Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Harold? El punto de vista es el siguiente. Sí, señor. Desafortunadamente, la humanidad considera que todos los problemas son solamente sociales y culturales, ¿no? Pero realmente uno no observa que el trasfondo de todo es espiritual. Y respecto al tema que es muy importante, uno diría que, o yo diría más bien que el arma que principalmente usa el demonio es el placer como arma, ¿no? El placer como un arma de enganche hacia las personas para luego sumirlas en esa delicia, en ese goce de todas las cosas que existen en este mundo, ¿no? Bien sea en los vicios, en la comida, en los placeres, en los lujos, etcétera. Entonces sería importante que uno analizara cómo funciona uno en su parte sexual, ¿no? Cómo es que uno maneja realmente su sexualidad, sus emociones, sus pensamientos, y analizar qué lo conlleva a uno estar esclavo de ciertas pasiones, de los instintos, de los deseos, porque desafortunadamente uno no tiene en cuenta eso. Y también diría uno que el lugar que es de predilección del diablo atacar son las escuelas, los colegios, ¿no? Las universidades donde realmente nos inculcan los temas espirituales. Esa era la aporte, muchísimas gracias. A ti, Dios te bendiga, hijo. Yo sí tengo que decirlo aquí. Verán, nos hemos empeñado en el transcurso de lo político, ¿verdad?, a dar una fundamentación aparentemente ética de lo sexual. Y pensamos que la formación sexual, por ejemplo, en los colegios, es decir, ok, mire, existen estas enfermedades y existen estas soluciones, ¿verdad? Y no sé ustedes si sepan, pero muchos de los proyectos que hoy el Ministerio de Educación está sacando frente a este tipo de cosas es ver las soluciones, por ejemplo, pongamos, cajas de preservativos, pues como dispensario en los colegios. Aparentemente esto es bueno porque va a ayudar a los muchachos a protegerlos de cualquier enfermedad sexual, pero en el fondo la transmisión de esto está diciendo, ok, no importa, lo importante es que usted secunde su vida de placer, ¿verdad? Y la fortalezca, y frente a esto están estos medios de protección, así que no se preocupe, hay que hacer las cosas conforme a como usted la sienta, ¿verdad? Lo dijo una princesa no, sino una candidata al reinado nacional de la belleza, ¿no? Sí. Mujer con mujer, hombre con hombre, y de todas maneras da igual, así que ya ni me lo sé, pero esto es delicado.
Esto es delicado porque ¿qué es lo que estamos sembrando en el fondo? ¿Sí? Y por supuesto, no solamente lo sexual, pero todo pecado es producto de una pasión, ¿verdad? Esta es la tentación. Eso es cierto, padre. Bueno, tenemos otra llamada y es Nubia de Bogotá. Nubia, muy buenas noches. Nubia, ¿le puedes bajar por favor el volumen del televisor? Y al Padrecito, que Dios me lo cuide, que oro todos los días por él. Es un padre muy lindo, como dice él. El día del cumpleaños decía que la mamá y el papá habían hecho un hijo muy lindo y efectivamente tiene un corazón muy grande. Y precisamente hoy iba yo orando la coronilla de la Divina Misericordia y una señora me miraba y entonces me decía que ella tenía un hijo que está en la droga y que los hijos le decían que lo echara, que no sé qué. Le dije, mire, pero usted tiene que poner de su parte, hay que orar, hay que doblar rodillas, como dice, hay que orar. Yo estoy pidiendo mucho por la conversión de mi hijo y sé que va a llegar a los pies de Jesús, eso sí lo tengo por seguro. Y no, yo le pido a las madres pues que no se desesperen, porque verdaderamente hoy en día los hijos están muy, pero yo creo que también eso es por uno, porque a veces uno deja que hacer todo lo que ellos quieran, uno no tiene como esa autoridad, ¿no? Entonces por eso también, por eso está pasando todo esto, pero hay que ponerlos todos los días en oración, así como dicen, yo doblo rodillas por todos los jóvenes del mundo entero, porque ahí entran, a raíz de que yo hago oración, ahí entran mis sobrinos, mis primos y todo. Entonces hay que orar. Dios me los bendiga. Saludes a doña Martica y muchas saludes, Padrecito, lo quiero mucho. No vemos tan bella, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es un piropo muy bello para mis papás, no para mí, ¿verdad? Verás, no voy a decir algo importante, y es la capacidad de entrega que todos debemos tener al Señor. Esto es muy, muy, muy valioso, pero no se nos puede olvidar que nosotros hay una cuota de responsabilidad, ¿sí? Y Novia lo decía también de una manera preciosísima, ¿verdad? Cuando nosotros no somos papás y no somos mamás. Recordarán que en la Sagrada Escritura el Señor dice, por amor a mis hijos yo los amonesto. Sí, no podemos, y perdónenme la expresión, pero no podemos dejar que el hijo o la hija haga todo lo que se le venga en gana en casa, ¿verdad? O que tenga la casa como un hotel, ¿verdad? Un día sí, un día no, la otra semana me voy, luego no importa, mamá me dice algo y ok, está igual que nada, ¿verdad? No. Yo los invito de manera también especial a ustedes, papás, a que en ustedes haya un principio de autoridad. Y esa autoridad viene de Dios. Tengan cuidado, porque Dios también va a juzgarles a ustedes sobre aquello. Así es, padre, definitivamente, que a veces tenemos herramientas y no las utilizamos, no aprovechamos los momentos con Dios, de ir a una iglesia, de estar en la presencia de Él. Nosotros también les vamos a decir una parte donde ustedes pueden ir a los grupos de oración o a los congresos, y les vamos a hacer una invitación muy importante, y es que Teleamiga tiene un congreso que va a ser el día 27 de septiembre aquí en Bogotá. Es el Congreso de Oración y Liberación. Va a estar el padre Luis Eduardo Guzmán y va a estar también Félix Pimentel, quien tiene una historia de vida bien, bien bonita. Digamos que era un hombre que hizo un pacto con Satanás por ser más famoso, por buscar otras cosas, el dinero, la fama, pero se dio cuenta que esa no era la salida, y Dios tuvo misericordia de él y lo sacó de eso. Entonces va a estar también el padre Luis Eduardo, que los va a estar instruyendo en las cosas de la sanación espiritual y cómo sacar esas ataduras que tenemos, ¿no, padre? Que tenemos a veces de hace mucho tiempo, que no nos damos cuenta que son intergeneracionales, que nosotros no cometimos el pecado, pero fue alguno de nuestros familiares. Entonces los invitamos el 27 de septiembre al Coliseo San Fasons. Las personas que quieran ir a este evento, pueden tener información acá en el canal, en la carrera 13, número 4963. El teléfono es 578-1888, y si quieren conseguir las escarapelas, pues van a Efectic con la referencia 1010, y en el día del evento ahí les van a entregar la boleta. Bueno, padre, tenemos otra llamada, y es Adriana desde Bogotá. Adriana, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Padre, Cuéntanos. Buenas noches. Me alegra haberme podido comunicar. He tratado muchas veces y quería, padre, pedirle un inmenso favor de poner en oración a mi mamá. Ella se llama Ernoli
Dicen, a veces no le han detectado, dicen que es esquizofrenia, pero a veces no creemos en eso porque es que mi mamá ha sido una mujer que ha luchado mucho. Ella tiene sus oraciones, pero hay algo que no la deja a ella. Ella está maldiciendo mucho, maldice mucho a gente que es buena, por decir algo. Maldice así, dice, su vocabulario no es el de ella. Y digamos, nosotros oramos siempre y la ponemos en manos de mi Dios siempre. Mi mamá ya es una persona de 80 años. Mejor dicho, los hijos es el tesoro de nosotros ahora porque perdimos a mi papá hace 4 años. Y quería ponerla en oración, Padre, que usted no la ponga en oración para ver que ella nos sane. Queremos verla sanita como era ella, Padre, como era ella. Es una persona realmente, es nuestra madre y es el tesoro que nos queda ahora y todos los hijos estamos muy preocupados por eso. Claro que sí. Bueno, por supuesto vamos a orar por ella, hija, ¿verdad? A Dios le agradan mucho las lágrimas, porque estas lágrimas son lágrimas de amor y de ternura, y cuando cada uno de nosotros sufrimos por el dolor de un hermano, es el mismo Señor el que sufre, ¿verdad? Así que estoy muy seguro que en el nombre del Señor tu mamita va a recuperar absolutamente toda su salud, de alma y del cuerpo, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor por esta situación. Claro que sí, cuenta con nuestra oración. Así es, Adriana, yo también de verdad que pues le mando un fuerte abrazo. Digo, no se desesperen. Yo, pues mi mamá sufría de la misma enfermedad y les puedo decir que sí, que es una enfermedad que definitivamente afecta mucho a la familia, nos aleja mucho de la persona que amamos y de verdad que es algo que uno tiene que estar ahí siempre. Léete los salmos, son muy hermosos. Pide por favor la orientación de un buen profesional, porque a veces no es un problema físico, sino es un problema espiritual. Entonces habla con tu párroco más cercano y mira si el problema de tu mamá de pronto es por la parte espiritual. Entonces pídele a Dios. Dios es grande y misericordioso, y te lo digo yo, que yo vi muchas cosas lindas en mi mami, gracias a Dios, gracias a Él que nos escuchó siempre. Bueno, Padre, desafortunadamente pues ya se nos está acabando el tiempo. Mil gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, porque yo sé que muchas personas de verdad que les llega esa palabra tan bonita que usted transmite, Padre. Lo dejo para que por favor pues nos redondee un poco más al tema y para que terminemos con la oración. Bueno, queda pendiente porque hay un tercer programa, ¿verdad?, acerca de esto, así que no se angustien. Ya ustedes tomaron nota y a esto me encantaría darle mucho tiempo, ¿verdad? Oramos al Señor, por supuesto, en este momento por cada uno de ustedes, por la situación que se vive en sus familias y por supuesto de manera especial oro en el nombre del Señor por cada uno de vuestros corazones. Dios Todopoderoso, dígnate bendecir a cada uno de tus hijos. Tú conoces su corazón, ¿verdad? Derrámate en gracia y en bendición en ellos. Pongo tus benditas manos, Señor, de manera especial a tus hijos que producto de su propia ignorancia, el engaño del enemigo, las situaciones culturales, han decidido separarse de ti y de tu amor y de tu gracia. En tu nombre, Señor, yo derramo tu preciosísima sangre sobre cada uno de ellos. Todos, Señor, necesitamos de conversión, todos. Señor, que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, Señor, volvamos la mirada a ti. Pues volver la mirada a ti significa, Señor, amarte con todo el deseo de nuestro corazón. Señor, yo te presento la enfermedad de cualquiera de estos tus hijos. Presento, Señor, a cada uno de estos hijos que llamaron a este bendito canal. Y en tu nombre, Señor, yo te pido sanidad para ellos, en el alma y en el cuerpo. Obra según tu voluntad, Señor. La gracia de tu amor descienda sobre cada uno de tus hijos. Y la fuerza gozosa de tu Santo Espíritu les acompañe hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. A todos, que el Señor los bendiga.